En el diario del pirata llamado Don Juan se puede leer la siguiente historia que yo les resumo aquí, solo resaltando lo que para nuestra causa interesa. Transitando el año 1810, hicimos correrías hasta las costas de África en busca de oro y riquezas miles. En más de una ocasión acometimos aguadas y descanso en distintos puntos de Canarias. En el mes de enero entramos en la zona de Tenerife, conocida como Igueste, en el noreste de la isla. En algún otro momento habíamos recalado en esa bahía e hicimos trato comercial con los lugareños. Intercambiábamos mercaderías que traíamos en el barco por papas y cebollas. Como el lugar estaba poco habitado, los intercambios eran pequeños, pero sobre todo nos surtíamos de agua. Una señora que se llamaba Candelaria y que tenía 8 hijos, muchos pequeños, nos dijo que por un buen dinero nos podíamos llevar a uno de sus hijos, que seguro que nuestro barco tenía un mejor futuro que en ese pueblo. Me pareció buena idea coger a ese muchacho, que siempre se acercaba a curiosear entre nuestros piratas en cuanto ponían un pie en tierra. Pensando en darle una sorpresa a mi amada llevándole un chiquillo de estas tierras, acepté el trato. Ángel García de Igueste cambió en la edad adulta su nombre por el de Cabeza de Perro. Estuvo años bajo mi mando en el Caribe y lo llegué a considerar como mi hijo. En el año 1817, siendo aún joven pero ya un pirata experimentado, me pidió ser capitán de un navío. Y me dijo que quería emprender aventuras por su cuenta. Había llegado la hora de hacerse definitivamente mayor. No pude sino alegrarme. Y nos despedimos tomando ron hasta perder el conocimiento. En mi barco, el Azucena, hicimos una celebración de las buenas. El ron, la música y el sexo a destajo, como siempre sucedía en esas ocasiones, nos mantuvieron horas embriagados y eufóricos. Cuando nos despertamos al día siguiente, fuimos a capturar un barco, que habría de ser usado desde entonces como bergantín pirata. El jefe de los isleños insurrectos se llamaba Agustín Peraza Betancourt. Tenía intención de escribirles a las autoridades civiles de La Laguna y de Las Palmas para conminarlas a declarar la independencia y emular así a las repúblicas hermanas de América. La agitación en el continente americano había llegado a las islas y las guerras libertadoras acrecentaron la actividad pirática en Canarias. Los ataques tenían una mezcla de saqueo y robo, como bien correspondía a la piratería, pero también de guerra política contra la monarquía fernandina. Robaban y asaltaban puertos y ciudades costeras y a los barcos españoles fondeados o en travesías de alta mar que traían riquezas procedentes de las tierras americanas. Agustín Peraza simpatizó con la causa republicana. Redactó proclamas y animó a los canarios a seguir el ejemplo americano. Estando en Saint Thomas, en el Caribe, recibió una carta de Isla Margarita enviada por el laureado general y jefe del Ejército Nacional, Antonio Páez, invitándole a la República de Venezuela para que dejara atrás definitivamente las cadenas que los españoles le habían puesto desde hacía tiempo. El comandante Páez le hizo el ofrecimiento con la intención de ayudarlo a salir de las penurias en que la continua huida lo había sumido, y en gratitud a su favorable predisposición con la nueva república. También de esa forma le brindaba reconocimiento al papel jugado por su tío en la Guerra de Independencia, dando su vida en la Batalla de Choroní, razón por la cual se le concedió la graduación de teniente coronel del Ejército Libertador. La carta de invitación llevaba la fecha del 7 de febrero de 1817, en el 7º año de la gloriosa insurrección.
Cuando Agustín Peraza recibió la misiva, leyó la mala noticia del fallecimiento de su tío, de lo que no había tenido noticia hasta ese momento. No pudo aceptar la amable invitación del general, pero le mostró su agradecimiento por la condecoración póstuma a su pariente, que venía a significar también el agradecimiento a todos los canarios que lucharon por la independencia de Venezuela y otras repúblicas americanas. Debía desplazarse a Cuba para arreglar asuntos perentorios, al objeto de poder salir de la penuria en que se encontraba, holgar y preparar con paciencia y dedicación la insurrección de sus islas queridas para hermanarlas en destino a las repúblicas de la América Libre. Sin abandonar Saint Thomas, se puso manos a la obra. No había tiempo que perder. La insurrección llamaba a la puerta. La revolución y la contrarrevolución en tierra firme agitaban las aguas del Atlántico y su efecto, como un tsunami, llegaba a la costa oriental del océano. Agustín Peraza, Rómulo Pérez y Heraclio Rodríguez se reunieron en torno a una mesa y unos vinos de Madeira, convencidos de que su responsabilidad consistía en animar a los paisanos a preparar la rebelión. Convinieron que sería el Ayuntamiento de La Laguna el destinatario más interesado. Cuando la reunión tocó a su fin, Agustín agarró pluma y papel y comenzó a poner por escrito lo que se había dicho. Aunque se encuentra a 1024 leguas marinas de distancia, su amor al terruño, esa patria donde tengo el honor de haber nacido, lo desvela y enerva. No quiere olvidar de dónde procede ni a la gente de la que tuvo que despedirse para poner su pellejo a salvo en las tierras indómitas de América. Pero el mal gobierno practicado por una metrópoli desalmada y arrogante agitaba su corazón con rabia. Sabía que muchos hijos ingratos no entenderían su actitud, sino que serían poseídos por una rabia impotente y dirigían sus ataques a quien denuncia las injusticias y los desmanes del poder real y sus reyesuelos, en vez de encauzarlos a donde deberían. Aún así, estaba dispuesto al combate. La carta llevaría al sucinto y emotivo título de Amados compatriotas. Debía tener la forma de un alegato que concluyese con dos sencillas y sabias palabras: amar y conocer. Eran los tiempos de la Ilustración en América, que desafortunadamente no soplaron sobre España. Tras su venta, Ángel García fue acogido y protegido por el pirata Don Juan hasta que se hizo hombre. Pronto se le puso el nombre de Cabeza de Perro por su tosudez y por un increíble sentido del olfato que poseía. Desde su adolescencia se dedicó plenamente a la piratería en el barco de su protector. En una de las paradas que el bergantín Azucena, llevaba el nombre de la mujer de Don Juan, hizo en Puerto Rico, Ángel García oyó en la cantina cercana al puerto, tomando unos tragos con sus camaradas de correrías, que en la pequeña Saint Thomas había una cuadrilla de conspiradores de Canarias buscando la manera de poder enviar correos a las islas para animarlas a la insurrección. Cabeza de Perro decidió que quería conocer a esa gente y que le hablaran de su tierra y sobre todo que le explicasen qué pretendían organizar allá. En Cuba conocía a muchos isleños que habían tomado la decisión de irse a la mayor de las Antillas, ante la imposibilidad de vivir dignamente en donde habían nacido. Algunos de estos isleños se convirtieron en potentados en La Habana, con los que mantenía intercambios comerciales. Cuando partieron de San Juan, Cabeza de Perro le dijo a Don Juan que había llegado la hora de tener su propio barco y tripulación. Quería comenzar sus andanzas piráticas por su cuenta. Capturaron un navío portugués en las inmediaciones de Barbados. Tras el asalto y el encañonamiento del capitán, se dirigieron a tierra y en la ensenada, cerca de Pico, Tenerife, desembarcaron a la tripulación y el pasaje. En las bodegas llevaba 185 esclavos recién capturados
que iban a ser vendidos en Barbados. El hijo de Higueste era un buen conocedor de las historias de los piratas. No solo de los que existían en su época, sino también de las viejas glorias. Siempre que capturaba un barco con esclavos, daba a los africanos la oportunidad de que se sumasen como miembros nuevos de su tripulación. Y si no había sitio en la goleta o el bergantín del momento, capturarían otro que serviría además para aumentar su flota de guerra. Los piratas dejaban de ser corsarios a la menor oportunidad que tuviesen. Nada querían saber de trabajar para un estado, por poderoso que fuese, o para grandes compañías comerciales. Desde hacía mucho tiempo tenían un proyecto propio. Ser corsarios les daba prestigio y seguridad, pero los mantenía sometidos a los poderosos. Ser piratas les traía mala fama, pero no debían obediencia a nadie fuera de su mundo. Se abrieron las puertas de las bodegas. Los hombres y mujeres que subían desde las catacumbas hacia cubierta daban gritos de alegría y las sonrisas volvían a sus caras, aunque en el estómago apretase el hambre. «Denles de comer a estos hombres y mujeres», dijo el capitán y añadió, «todos son libres desde este mismo momento. Los que quieran quedarse con nosotros para engrandecer la historia pirática pueden hacerlo». El africano, que parecía ser el líder del grupo de esclavos varones, tomó la palabra y en una mezcla de castellano y francés dijo: «Queremos ser miembros de este barco pirata. Viviremos mejor así. No volveremos a ser esclavos de esos malditos blancos». «Las mujeres también seremos libres con los piratas», dijo la que parecía ser la principal del grupo. «Hombres y mujeres desde este momento quedan libres. Pueden bajarse del barco en el próximo puerto o quedarse con nosotros y nuestra flota pirata», repitió Cabeza de Perro, que añadió: «Aquí la vida es sencilla, sin amos, solo manteniendo la palabra de defender a los camaradas y tripulantes de este barco y de la flota en el futuro cercano». El capitán Cabeza de Perro continuó rememorando unas palabras que le había enseñado Don Juan y que pasaban de generación en generación entre piratas desde hacía más de un siglo. Escuchen bien. Cuando el gran pirata Bellamy capturó un buque de la armada inglesa, le ofreció a su capitán que se sumase a los piratas. Este le respondió que las leyes de Dios y de los hombres no se lo permitían. Entonces Bellamy, enfurecido, le dijo: «Tú eres la conciencia del malvado, del bribón y del maldito. Yo soy un príncipe libre», continuó diciendo. Seguimos esas enseñanzas y nos alegramos de que hayan tomado la decisión de quedarse en la libertad. Personas como ustedes, valientes y decididas, verdaderamente no merecen la esclavitud. Ahora que son libres, deben saber que nos dirigimos hacia Saint Thomas. Tenemos una tarea por comenzar. Somos una buena mezcla de humanidad», continuó diciendo el capitán. «En nuestro barco navegamos irlandeses, escoceses, franceses, españoles, canarios, de una y de otra religión, quien la tenga, y también adoradores de Satanás». Y explotó en una gran carcajada que acompañaron los demás miembros de la tripulación. No nos importa lo que cada uno piense y crea. Lo único que exigimos es defendernos todos a una y comportarnos como verdaderos piratas. La tripulación comenzó a dar gritos de alegría. «¡Bebamos!», gritaron. Los africanos compartían la alegría danzando y cantando en su lengua. Un pirata de origen español se acercó a una negra que le sacaba una cabeza de altura. El pirata, llamado Alfonso, agarró a la mujer como si fuese suya y dijo: «Esta hembra me pertenece». El hombre había quedado completamente enamorado a primera vista por la exuberancia enorme de la negra. Entonces fue reprendido por otro pirata, llamado Marte, de origen boricua, que le dijo: «¿Pero no acabas de oír al capitán decir que toda esta gente a partir de ahora es libre?», mientras le soltaba una sonora pero cariñosa palmada en la nuca.
Seguidamente, tras pasar su poderoso brazo por el cuello de Alfonso y apretarlo, repitió las palabras que había dicho el español. «Esta hembra me pertenece», dijo Alica, que así se llamaba la mujer. La risa explotó encubierta. 2 barriles de ron cayeron en las horas siguientes. Dispararon sus cañones para animar la celebración. Enseguida comenzó a sonar la música. La fiesta se prolongó unas buenas horas. Entre la bebida y este tipo de fiestas, muchas veces los piratas vagaban por los mares sin rumbo ni objetivo. Pero ahora no sería el caso. El capitán de la Libertad tenía una idea clavada en la cabeza. Cabeza de Perro creyó que había llegado el momento de dirigirse a Saint Thomas. Y así se lo hizo saber a su tripulación. Tierra de piratas desde siempre. Tenía buen ron y muchas putas con las que pasar días intensos. Ese lugar había sido elegido en el pasado por Barba Negra, general de los piratas, como un refugio seguro. Claro que el general tenía múltiples escondites por las Antillas, mayores y menores, y en las Bermudas, incluso en ensenadas y entradas de ríos en tierra continental de Norteamérica. Aunque la capital mundial de la piratería era sin duda Nueva Providencia y su ciudad, Nassau, Saint Thomas y las Islas Vírgenes fueron recurrentemente visitadas. Un siglo más tarde, se recordaba el paso de Barba Negra después de haber capturado unas cuantas balandras mercantes que viajaban bajo pabellón real británico. Tras robarles la carga y cañonearlas para hundirlas, se dirigió a Saint Thomas, persiguiendo a un tal Pinkerton, que al parecer se encontraba refugiado allí. Barba Negra estaba al mando en ese momento de una poderosa armada que había reforzado con la captura de los cañones arrebatados en el asalto. La riqueza del botín estaba también compuesta de mucha plata, polvo de oro y azúcar. Los piratas pasaron unas jornadas a todo trapo antes de volver a surcar los mares. Tras varios días de navegación, Cabeza de Perro llegó a Charlotte Amalie. Fondearon en la ensenada cerca de la escollera del puerto, y un primer grupo se acercó a la costa a calibrar la situación. Si no había problema, los demás podrían bajar a tierra. Cabeza de Perro iba acompañado por el también isleño, de origen cubano, Toño Dorta, el Guanche. Caminaron por las calles cercanas al puerto. Le gustaba rastrear el olor de los lugares a los que llegaba. Allí estaba todo lo que la tropa de marineros quería encontrar. Ellos dos se adentraron por la calle principal, Dronigan's Gate, hasta el cruce de Commandant Gate. Luego volvieron a girar hacia la zona portuaria y bajaron tratando de localizar de memoria la taberna más famosa, llamada Diamond and Whip, que habían visitado en el pasado. Cuando llegaron, la tripulación que había desembarcado estaba bebiendo dentro y fuera del bar. Ángel García entró. Pidió unos tragos. Había escándalo, juerga, gritos, amago de peleas y mujeres ofreciéndose. Un lugar ideal. Ningún puerto de cierta categoría podía prescindir de estos tugurios. Cabeza de Perro le preguntó a Anders, el tabernero, si oyó hablar de unos hombres de Canarias que vivían en Charlotte Amalie. Anders no supo decirle, pero le indicó que como a medio kilómetro se encontraba la oficina que hacía las veces de servicio postal y casa del médico. Quizá allí pudieran saber algo. La pequeña ciudad era una réplica a escala de países nórdicos adaptados a los rigores del calor caribeño. Al fondo divisaron la oficina de la que les habló Anders. Entraron y una señora rubia, entrada en años y en carnes, pero de generoso escote, los atendió. Les dijo que si venían buscando al médico, hoy no se encontraba en la casa. Había ido a pescar.
les informó en un torrente de palabras mezcladas del danés, inglés, francés y español. No era al doctor a quien querían ver, aclararon. Buscamos a unas personas originarias de Canarias. No sabemos su nombre, solo que viven aquí. ¿Los conoce?, dijo Cabeza de Perro. Inga, que así se hacía llamar la mujer, les dijo que creía que sí. Les indicó una estación carbonera y unas casas en muy mal estado, cerca de Fort Christian. Luego se insinuó con descaro, preguntando si no deseaban nada más. Ellos sonrieron mientras salían en la dirección señalada. El fuerte resistió los estragos del incendio de 1804, pero las casas de madera se encontraban muy dañadas. Después de aquello perdió mucha población y una cantidad importante de casas fueron abandonadas, todas en muy mal estado, pero había algunas habitables. En una de ellas vivían 3 personas que coincidían con las que estaban buscando. Charlotte Amalie perdió mucha vida y riqueza tras el incendio, y la importancia de la industria del carbón disminuyó. Esta actividad había facilitado una segunda edad de oro de los piratas, tras las vividas en los siglos XVII y XVIII, y toda una economía vinculada a ese tipo de comercio que ellos traían. Se robaban mercaderías y, en ocasiones, oficiales de tripulaciones de las armadas reales eran vendidos como esclavos blancos, y mujeres aristócratas eran obligadas a servir de putas. Los precios tanto de unos como de otras eran mucho más altos que los que se pagaban en la trata con africanos. Una vez eran vendidos en los mercados de Saint Thomas, por lo general desaparecían en nuevos destinos de por vida. También se mantuvieron restos de actividades carboneras, así como caña de azúcar, telares de lana, destilerías de alcohol, astilleros y productos artesanos. Era un buen refugio para quien quisiera esconderse, por las razones que fuera. Sobre todo los españoles, que luchaban a favor de las repúblicas insurgentes y que necesitaban un retiro temporal. La isla siempre había sido un lugar de acogida para los piratas, desde el comienzo del tráfico de esclavos y de la piratería. En primer lugar, para los esclavos blancos, de origen campesino y pobre, que eran arrastrados a la servidumbre una vez que llegaban a América. Les hacían firmar contratos fraudulentos en los que se les prometía la libertad tras unos años de servicio, pero luego no se cumplía el trato, y los mantenían en la esclavitud de por vida. Los blancos esclavizados huían a la menor oportunidad al collar de las pequeñas Antillas para desaparecer. Cuando Cabeza de Perro y el Guanche llegaron a la casa indicada por Inga, vieron a 2 hombres hablando con el acento típico del español isleño. Habían dado con lo que buscaban. Los 2 hombres eran Agustín Peraza y Rómulo Pérez. El primero, nacido en Fuerteventura. El segundo, en Puerto La Cruz, en Venezuela, pero de ascendencia canaria. Los piratas se presentaron e hicieron la pregunta obvia. ¿Son ustedes de Canarias?, dijo el Guanche. Los interpelados permanecieron en silencio, meditando la respuesta. ¿Quién lo pregunta?, replicó Rómulo Pérez. Ángel García de Igueste, pero me dicen Cabeza de Perro. El pirata quiso dar más credenciales para disipar la desconfianza de los revolucionarios, y continuó. Fui vendido de niño en mi pueblo de Igueste, en Tenerife, y desde entonces soy cubano y pirata. Pero también oigo que la gente de mi pueblo pasa hambre y penurias, y conozco a muchos que han venido a vivir en Cuba, porque no pueden hacerlo en la tierra en que nacieron. Él es Toño Dorta, y le dicen el Guanche. Es cubano de pura cepa, pero también isleño de sangre. Nos llegó a nuestros oídos en Puerto Rico que aquí había isleños preparando una insurrección.
Hemos venido a conocerlos y también para sumarnos. Tenemos un barco con 140 hombres y 26 cañones, otro barco con 100 marineros y 15 cañones, y un tercero con 75 marineros y 10 cañones. Puedo llevarlos hasta allá y preparar asaltos a los barcos que vengan con mercadería, oro, plata y cosas valiosas de América. Serviría para financiar las operaciones y afrontar inconvenientes. Debemos tener cuidado cuando hablamos de estas cosas, dijo Agustín Peraza. Hay espías que trabajan para la monarquía por todo el Caribe. Pasen dentro y tomen un trago. Así lo hicieron, y piratas y conspiradores fueron entrando en confianza mientras hablaban de sus ideas y deseos de futuro. Finalmente, antes de que los dos piratas volvieran con sus camaradas, Agustín les dijo que debía hablar de estos nuevos planes con sus compatriotas, y al día siguiente les daría la contestación, si todavía estuviesen en Saint Thomas. Estaríamos aquí hasta oír lo que tengan que decirnos, confirmó Cabeza de Perro. Los tres conspiradores, reunidos en conclave, sopesaron la oferta. Parecía un regalo caído del cielo, pero el hecho de que fuesen piratas no terminaba de convencerlos. Las ventajas que parecía aportar al principio podrían ser a medio plazo como un boomerang y volverse en su contra si la monarquía sacaba partido difundiendo que la operación estaba en manos de una coalición de insurgentes con malhechores y ladrones. Por otra parte, la situación de los tres revolucionarios era de necesidad extrema. Si no lograban ayuda material en América, no podrían insuflar la rebelión en el archipiélago. La decisión fue tomada calibrando los pros y los contras de esta alianza. Revolucionarios y piratas. También ha sido común la alianza de los burgueses y los comerciantes con los piratas, cuando no la conversión de estos en respetables hombres de negocios y próceres de la patria, una vez que habiendo hecho fortuna han blanqueado su dinero, merced al favor del poder político o de los capitales faltos de liquidez cuando los negocios se torcían. No hay mayor piratería que la llevada a cabo con el tráfico de esclavos. Muchas de las inmensas fortunas de capitalistas ingleses, españoles, franceses o norteamericanos nacieron de ese horrendo comercio. También muchos terratenientes y propietarios de esclavos se hicieron piratas, sin abandonar su condición de nobles con el afán de seguir acumulando fortuna. Como bien nos enseña el caso de Stede Bonnet, que procedente de una rica familia de Barbados y echado a la mar a ejercer la piratería, armó un poderoso barco bautizado con el nombre de Revenge, con el que asaltó y azotó todas las Antillas mayores y menores, las costas de Florida y Carolina del Sur. Todo eso pasaba por la mente de Agustín, al que le había venido a la memoria la famosa obra de Daniel Defoe. Los piratas querían participar en la rebelión contra la monarquía. Esa tradición estaba muy arraigada en su mundo. Muchos marineros en el pasado se habían sumado a los barcos piratas para luchar contra las armadas británicas, españolas, holandesas o francesas. Conseguir que Canarias se sumara a las repúblicas americanas como una república hermana más era lo que Cabeza de Perro quería llevar a la deliberación de los marineros. En su barco, como en tantos barcos piratas, la decisión se tomaba en asamblea. Los marineros, si aprobaban la propuesta, lo hacían convencidos. Había un estímulo añadido para muchos de ellos, sobre todo para la gran mayoría de los que no eran isleños, y era asaltar los barcos españoles que surcaban el océano y recalaban en las aguas canarias. El botín a capturar y repartir daba suficiente motivación a la marinería. Cabeza de Perro, que andaba dándole vueltas al ataque, repasó ante sus hombres las condiciones que se respetarían a bordo. Su poderosa voz resonó desde el puesto de mando. Reclamó la atención de los suyos y dijo: «Todos los hombres que se sumen a esta expedición
tendrán voz y voto en los asuntos que vamos a tratar. Tiene cada uno derecho a comida y bebida sin distinción de cargo, y administrará de forma individual el reparto de las incautaciones. Además de ello, y siguiendo la tradición que hace ya muchos años instauró un famoso pirata llamado Lowther, cualquier tripulante de este barco que tenga la mala suerte de perder una pierna o un brazo en los encuentros que tendremos con barcos de guerra será indemnizado con una suma considerable y podrá permanecer entre nosotros el tiempo que considere mejor. Por lo demás, el valor y la entrega en la acción serán recompensados, y la avaricia y el engaño castigados. Como ya saben los veteranos que navegaron con Don Juan, el capitán recibirá 2 partes una vez dividido el botín. El maestro de navegación, 1 parte y media. El médico, el piloto, el artillero y el contramaestre, 1 parte y 1/4. Todos los demás recibirán 1 parte. Con estas normas sagradas hemos navegado siempre y con ellas seguiremos. La marinería veterana y la nueva aceptaron la propuesta. Los conspiradores decidieron aceptar la oferta de Cabeza de Perro. Así que al día siguiente bajaron al puerto para dar con él. Allí permanecían los piratas, algunos borrachos, otros abrazados a mujeres con las que habían pasado la noche. Bueno, en fin. Sentados algo alejados del grupo central, 4 hombres hablaban con Cabeza de Perro. Cuando el pirata vio a los 3 conspiradores caminando hacia él, se levantó y fue hacia ellos. Agustín tomó la palabra y le dijo: «Buenos días, aceptamos el acuerdo que nos propone. Tenemos un compromiso que afrontar cuanto antes, y ustedes podrían ayudar a cumplirlo. Llevaremos a los ayuntamientos de La Laguna y de Las Palmas un manifiesto que esperamos que se discuta en asamblea. Pero también queremos que ese manifiesto pueda llegar a unos amigos que están esperando nuestra señal para arrancar con sus tareas conspirativas». El acuerdo fue fácil. Y en el último momento, Agustín Peraza comentó que, puesto que se había presentado la ocasión, quería embarcarse junto con Cabeza de Perro para llegar de nuevo a Canarias, contactar con sus amigos insulares y participar en las acciones que se llevarían a cabo. Era una decisión arriesgada, porque le podía costar la cárcel si fuese capturado, sino algo peor, como una farsa de juicio y la ejecución. Rómulo y Heraclio no estuvieron conformes con la decisión. Agustín era el principal animador de la idea y si fuese capturado, la causa sufriría un contratiempo. No hizo caso y comprometió su palabra de ir en el barco de Cabeza de Perro, la Libertad. La guerra de independencia en América embriagó a los canarios que pensaban su archipiélago como república, hermanada en la insurgencia antimonárquica. El barco de la Libertad zarpó con viento de popa y un día soleado de marzo de 1817. 2 barcos más integraban la expedición. Con ese trío se podrían llevar a cabo distintas variantes en el ataque. Los días pasaban rápido, entretenidos con las labores cotidianas de la navegación, siempre bien regados de abundante ron, el verdadero combustible de los buques piratas. En las cercanías de La Palma, los piratas divisaron un barco que trazaba ruta hacia el este. Rápidamente lo abordaron. «¿Qué hay en las bodegas de este barco?», preguntó el irlandés Eric, con su pistolón apuntando el puente de mando. «Cargamos vino, cereales y cabras para Gran Canaria», dijo el patrón del mercante. «No queremos el cargamento entero, solo necesitamos las barricas para dar de beber a mi gente», dijo el pirata. «Con los barriles nos vamos y dejamos que sigan su ruta». Y así sucedió.
Los piratas recargaron sus bodegas con vino del país y el barco mercante continuó su ruta. Les resultó extraño a los tripulantes haber sido asaltados por piratas y conservar la carga casi intacta. No era propio de lo que se contaba de ellos. La flota pirata arribó a la costa de Garachico, atracó uno de los barcos en el muelle, descendieron a tierra y fueron agasajados con jolgorio y alegría por la gente del lugar. Se organizó una mesa para comensales, apoyando sobre burras de madera unas alargadas tablas, mientras algunos vecinos preparaban la logística en las inmediaciones del mismo puerto. Los principales del grupo de insurgentes, con Cabeza de Perro y Agustín Peraza al frente, fueron conducidos por las calles para que todo el pueblo pudiera verlos y lisonjearlos. Llegaron a la iglesia y el párroco, desde la puerta del templo, lanzó una bendición a todo el grupo, saltándose la normativa de Roma, que solo permite esta potestad a los párrocos en circunstancias muy concretas, y no era el caso. Pero el padre Aurelio se sintió obligado a darla a tan ilustres visitantes. Así que, desde la puerta de la iglesia y haciendo el símbolo de la cruz en el aire, dijo: Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex nunc et usque in saculum, adjutorium nostrum in nombre Domini, qui fecit calum et terram, benedictam vos omnipotent Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. La gente del pueblo ignoraba el latín, pero de tanto oírlo en las misas semanales, le sonaba música celestial. Que don Aurelio se tomase la molestia de una bendición tan generosa y sin venir a cuento, repercutió positivamente en la autoridad moral de los visitantes. Los vecinos no sabían de quién se trataba. Se preguntaban entre ellos quiénes serían los dos principales. Pronto corrió el rumor de que eran libertadores, que venían a independizar al país del despotismo monárquico para hermanarlos con las repúblicas americanas. Sin duda, gente de los mismos barcos había hecho correr esa información. De pronto, Agustín Peraza Betancourt se subió a uno de los bancos de piedra que rodeaban la plaza de la iglesia. La zona estaba atestada. Se diría que todo el pueblo estaba presente en ese momento. Convertido ahora en un líder de masas, alzando los brazos y con las manos abiertas pidió calma y silencio. Exhortó a los presentes con las siguientes palabras: Estimados vecinos de este maravilloso pueblo, mi nombre es Agustín Peraza Betancourt y nací en Fuerteventura en 1777. Participé como oficial en el ejército del rey de España, pero por mostrar desacuerdo en cómo se llevaban los asuntos de la política y la economía en mi tierra, me castigaron y me apartaron de mi función. Fui desterrado a España y estuve una buena temporada perdido, sin saber qué sería de mí. Logré escapar a tierras americanas deseando buscar un futuro mejor, como gran número de nuestros familiares o amigos hicieron. El asentimiento de la gente fue general y muchos imprecaron y maldijeron su propia perra suerte miserable. Tras dejar que la gente se desfogara, retomó la palabra. Llegué a Cuba, en donde tantos hermanos nuestros han encontrado una mejor manera de vivir, tras abandonar estas queridas Canarias. Allí el comandante general ordenó mi persecución alegando que era un prófugo y un desertor. Fue entonces cuando decidí rebelarme ante ese estado de cosas, contra esa monarquía retrógrada y antipopular. Contacté con amigos de Venezuela que me aconsejaron que buscara refugio en algún lugar que no estuviese sometido a las leyes de España. Así lo hice, y me refugié por un tiempo en Saint Thomas, un pequeño territorio insular que pertenece a Dinamarca, pero que está muy cerca de Puerto Rico.
La gente escuchaba en un silencio profundo. Aquello les parecía una historia verdaderamente increíble, casi fantasiosa. Campesinos y agricultores, en su mayoría analfabetos, que no podían imaginar otra vida distinta a estar encorvados labrando la tierra. De pronto, asistían al espectáculo de un relato apasionante. Agustín continuó narrando sus peripecias hasta el punto en que nosotros ya conocemos, incluyendo la descripción de sus socios piratas, y en especial de Cabeza de Perro. Finalmente dijo: «Hemos venido aquí porque queremos hacer de Canarias una república independiente, que pueda hermanarse con todas las repúblicas que han nacido en América desde hace 7 años». En ese momento en que se desvelaron los verdaderos planes, el murmullo arreció entre la multitud. Favorables y detractores de los propósitos anunciados se agarraron en una discusión intensamente bárbara. Algunos puñetazos se estamparon en las caras de unos y otros, y la tangana se contagió por todos los rincones de la plaza, hasta que varios de los hombres de Cabeza de Perro dispararon al aire para llamar la atención de los congregados, provocar su silencio y reclamar que escuchasen a su capitán. Cabeza de Perro tomó la palabra y contó su historia, su lugar de nacimiento, su venta, cómo había vivido hasta entonces en Cuba bajo la protección de Don Juan y por qué y cómo había decidido sumarse a esta expedición. Asimismo, los hizo partícipes del golpe que habían asestado al barco negrero, para explicar la presencia de tantos africanos en la plaza. Y denunció enérgicamente el tráfico de esclavos y la fortuna que con ese malvado negocio se habían labrado los potentados de Europa, incluso de Canarias. Estos hombres y mujeres que tenían como destino la esclavitud fueron rescatados de tan vil destino. Los liberamos cuando atacamos el barco negrero que los transportaba en las bodegas como si fueran bestias. Y así también queremos liberar a este pueblo, que es tratado como siervos y bestias de carga, por un poder que nunca han tenido compasión ni nos ha mirado como si fuéramos seres humanos. Las palabras del pirata eran seguidas con atención y asentimiento por unos y con desaprobación por otros. La llegada a este pueblo iba a ser la primera de una serie de atraques a los muelles de la costa norte. Y en todos los pueblos el recibimiento fue igual de festivo y creó grandes expectativas, además de subsiguientes discusiones y desacuerdos entre los asistentes. Esto les daba opción a los insurgentes de tomar el pulso a la población, de la que nunca se tenía noticia acerca de cuál era su pensamiento. Hasta entonces se pensaba que el pueblo era de la opinión que manifestaban sus amos, los propietarios de las tierras, los políticos que trabajan para ellos o los militares que eran enviados desde Madrid. El triángulo del poder colonial. Ahora había una opinión, directa, abierta. No todos estaban con la monarquía ni con España. No todos estaban con los insurgentes ni anhelaban un futuro en república. Pero había una esperanza para poder plantear esa dicotomía. Los discursos de los insurgentes fueron acogidos favorablemente por muchos de los asistentes a las plazas en que se congregaban para recibir a la comitiva de los 3 barcos revolucionarios, la corbeta, la goleta y el bergantín. Tras la segunda entrada, esta vez en la playa de San Marcos de Icod de los Vinos, los pescadores les brindaron un recibimiento festivo casi idéntico al de Garachico, aunque con menos gente debido a que la población en ese punto era menor. Los informantes de las autoridades se apresuraron en hacer llegar la noticia hasta la comandancia general. El comandante dispuso que, ante la llegada inminente del crucero de insurgentes al puerto de la capital, se organizasen a toda prisa unos batallones de infantería, acompañados de piezas de artillería, para hacer frente al desafío al que estaba siendo sometida la corona. La información también fluyó en sentido inverso.
y los insurgentes fueron puestos al tanto sobre los preparativos militares para rechazarlos. Debían trazar un plan para no dejarse sorprender por fuerzas superiores de tierra. Su ventaja estaba en el mar. Así que los barcos debían zarpar hasta unas buenas millas de distancia, y desde la tranquilidad de alta mar comenzar a diseñar un bloqueo a la entrada o salida de barcos mercantes en el puerto principal de Santa Cruz. Un icodense, viejo amigo y camarada de Agustín, que se encontraba presente en el segundo atraque, fue a dar con el dirigente independentista y lo acogió con un fuerte abrazo. Pablo, que así se llamaba, Pablo Morales, era una de las personas con las que había mantenido correspondencia, de manera irregular primero y a medida que fue pensando la acción, de forma continua. En sus cartas le había explicado los planes, y Pablo se puso en la misma sintonía rápidamente. Era firme partidario de sumarse a las nuevas repúblicas americanas. En una parte, Agustín fue informado de cómo estaban distribuidos sus seguidores. Le comentó que en el puerto de la Cruz existía un núcleo de personas organizado que venía trabajando desde hacía unos años. Eran comerciantes, gente de pensamiento liberal que se encontraban reprimidos y vigilados por el régimen absolutista de Fernando VII. Varios de ellos eran de origen británico, aunque llevaban asentados en la isla varias generaciones. «Sería conveniente», dijo Pablo, «que algunos de ustedes vengan conmigo por tierra y avancemos hacia el puerto de la Cruz. Los barcos deben dirigirse allí y nosotros preparar su recibimiento, anticipándonos a lo que puedan hacer las autoridades. Ellos están ya preparando la manera de repelernos. ¿Tenemos gente en las milicias que simpaticen con nosotros y nos puedan pasar información de cómo está moviéndose el comandante Pedro Rodríguez?», preguntó Agustín. «Sí, algunos elementos de las milicias están con nosotros, pero ten en cuenta que no es gente que sepa mucho de conspiraciones. Son campesinos hartos de estar explotados y de vivir en la miseria. Alguno ha vuelto de Venezuela y contó su suerte en aquella tierra y cómo se organizaron para iniciar la guerra que enfrentó a los realistas de allá», informó Pablo. Una cuadrilla de hombres se puso en marcha hacia el puerto de la Cruz, y los barcos zarparon para abordar aquel puerto. El comandante general Pedro Rodríguez reunió a sus oficiales y los puso en antecedentes. Les dijo: «Caballeros, tenemos una situación complicada que debemos resolver antes de que pueda pasar a mayores. Una mini armada de barcos insurgentes, en concreto 3 barcos, ha tomado tierra en distintos puntos y sus tripulantes y jefes han mantenido reuniones con mucha gente, dirigiéndose a la plebe e incitándola a la rebelión contra su majestad el rey, remedando a los traidores a España que en América han levantado los ánimos y las poblaciones contra el sagrado gobierno de su majestad. Ahora mismo deben encontrarse en el puerto de la Cruz, después de haber pasado por Garachico e Icod. Reciben beneplácitos de los vecinos. Debemos poner fin a este asunto de manera inmediata». El comandante general prosiguió manifestando lo que era una de sus preocupaciones principales. «Estos traidores al soberano podrían sin ninguna dificultad bloquearnos los puertos y producir desabastecimiento, y atacar a nuestros barcos mercantes y a cualquier buque español que quiera entrar. Esas tácticas ya las han llevado a cabo en América, lo que ha generado gran perjuicio a los súbditos de la corona y a las posibilidades de defensa. Nada les resultaría más fácil en este momento de debilidad de las fuerzas defensivas y de nulidad de nuestra armada que llevar a cabo una acción de esta naturaleza». La cara de los oficiales mostraba cierta incredulidad ante las palabras que estaban escuchando. El principal de ellos, un teniente de infantería llamado Amadeo, dijo: «Mi comandante, deberíamos proteger la capital organizando las defensas en torno a ella y mantener un brazo de mar abierto.
colocando piezas de artillería para que los barcos que se acerquen puedan encontrar un pasillo defensivo por el que llegar a tierra. Si le parece bien la propuesta, me pongo a estudiarla enseguida. Muy bien, respondió el comandante. Póngase con ese asunto cuanto antes. Pero atención, tenemos que asegurar el secreto de nuestras comunicaciones. Estoy seguro de que hay milicianos que pueden compartir simpatías por los traidores. Es preciso que lo que decidamos en estas reuniones solo se transmita en el último momento y saber bien a quién. El comandante, además, apostilló que era preciso mandar un informe de la situación al gobierno en Madrid, pero resguardándolo de la mejor manera posible, para que no cayese en manos de los insurgentes. Mandaremos una copia bien escondida, con un correo militar que debe embarcar en el buque que esta misma tarde saldrá para España. En el informe que se envió al gobierno se detallaban las pobres defensas existentes. Decía que solo se contaba con 460 hombres de milicia, que en realidad eran campesinos, mal pagados, mal entrenados, mal vestidos y peor disciplinados. Estos milicianos dejaban el arado cada 4 meses para hacer unas insuficientes prácticas de tiro con fusil. Además, estos fusiles no estaban bien calibrados y se quedaban bloqueados con asiduidad, de tal modo que muchas veces las prácticas de tiro se convertían en tertulias al aire libre sin mayor interés militar. Por todo ello, podría darse un rápido golpe de mano en Tenerife o en cualquier otra isla si los traidores estuvieran bien preparados y fueran hábiles en el manejo de sus armas de fuego, lo que se debía presuponer como seguro, dado que habían llegado hasta Canarias con esa intención. El comandante general continuó. Es absolutamente imperativo hacer llegar esta misiva al gobierno de Su Majestad, si queremos mantener a esta parte de la patria como colonia de España. El gobierno debe mandarnos hombres y armamento para defender estos territorios, y no lamentarnos después de su pérdida por no haber atendido a estas imperiosas necesidades. Pedro Rodríguez se reunió con el alcalde de La Laguna, Juan Permiso, y lo puso sobre aviso de la situación. La capital debía mantenerse firme al lado del poder regio. Si algún pueblo del interior se perdiese para la causa realista, desde esta ciudad se debería partir a su pronta rendición, con una tropa bien pertrechada y disciplinada, bajo el mando de oficiales peninsulares. En la conversación mantenida entre el militar y el alcalde capitalino, el primero advirtió a Permiso de que, según la información que le había llegado tras el acto en Garachico, el que se presentó como jefe de los traidores no era otro que Agustín Peraza Betancourt, personaje perfectamente conocido por el comandante general, que en el pasado había actuado contra él. Fue detenido y enviado a un batallón en España, y también lo había castigado su antecesor en el cargo, el comandante Duque del Monte. Pedro Rodríguez le dijo a Juan Permiso que seguramente el individuo mentado se escapó de su destierro y fue a dar en América con los insurrectos, a los que se sumó para intentar con su apoyo traer la traición y la infamia. Y ahora parece que lo tenemos aquí. Pagará caro su atrevimiento. Lo capturaremos y le daremos su merecido. Para darle una información más detallada, le diré que el tal Agustín es nacido en Fuerteventura. Por el contacto que tuve, le puedo afirmar que es de carácter díscolo y de costumbres corrompidas, de condición perversa y siempre dispuesto a todo lo malo. Es un liberal convencido que denuestra a nuestro soberano y no ama a nuestra patria. Por esas características, mi antecesor, Vicente Birra, lo corrigió de manera severa, enviándolo en soledad al Hierro. Mi comandante, dijo Juan Permiso, muchas gracias por la información que me brinda. Elegiré una partida de hombres del municipio y nos pondremos a sus órdenes para que lo considere más oportuno. Esta corporación que represento es insobornable y adicta a la patria que representa nuestro rey Fernando VII.
Tras reproducirse en el puerto de la Cruz las mismas escenas que los dos pueblos anteriores, los libertadores se encaminaron hacia el puerto principal. Al día siguiente, los barcos aparecieron por fuera de la bahía de Santa Cruz. Los cañones estaban dispuestos para el bombardeo, aunque la intención de los asaltantes era un bloqueo y esperar a ver el resultado de la acción del comando que estaba en tierra. Agustín Peraza pudo llegar hasta las inmediaciones de la laguna sin ser detenido ni acosado. Pasó desapercibido, tal y como habían planeado. El grupo de hombres que lo acompañaba también llegó hasta la ciudad de Aguere. Los conspiradores no habían logrado sublevar a un número importante de personas en su travesía por el norte. Aunque su causa se granjeaba simpatías crecientes, la gente, sin embargo, no daba el paso para comprometerse en acciones subversivas. La situación tendría que madurarse con tiempo. Ahora era imperioso dejar el manifiesto entre la población y entregarlo a las autoridades civiles de la laguna. Luego, llegar al puerto de Santa Cruz y embarcar a Saint Thomas nuevamente. Una vez ampliados los contactos en el interior, que podrían informar con regularidad de cómo iba evolucionando la situación política y atraer a nuevos seguidores. Llegados a la laguna, Pablo condujo a Agustín y a los demás hasta una casa situada cerca de la iglesia de la Concepción, una calle transversal llamada Las Candilas. Entraron rápidamente para evitar ser delatados por algún vecino de lengua larga. Estaban cansados. El viaje había durado cerca de 12 horas y la tensión por no ser descubiertos estresaba los cuerpos incluso de gente que había cruzado el océano para comenzar una insurrección. Se acostaron encima de camastros y durmieron hasta la mañana siguiente. Había que madrugar para coger desprevenidos a las milicias y a los oficiales que andaban buscándolos como locos. En cuanto despuntó la aurora, se lavaron la cara, tomaron una pella de gofio amasado con miel y agua y salieron en dirección a la casa del alcalde Juan Permiso. Este hombre no simpatizaba con los insurrectos, pero entendía sus razones. Esa información la tenía Agustín y por eso se atrevió a ir en su busca, para dejarle el manifiesto. Salieron de la casa tras mirar a derecha e izquierda. Caminaron a paso apresurado hasta la plaza de la Concepción. Un grupo de dos se desgajó y tomó la carrera hasta calle de los Molinos. Ahí giró a la izquierda para bajar por el lateral de la catedral hasta la calle Las Piteras. En la calle del Pino tomaron hacia la derecha. Avanzaron hasta los Cazadores y llegados a la plaza del Adelantado, volvieron a girar a su derecha y enfilaron con paso apresurado hasta la misma puerta de la casa del alcalde. El otro grupo, que era de 3, tenía la misión de quedarse como vigilantes por fuera. Uno de ellos en la misma puerta del alcalde para vigilar la carrera, el agua y la calle de la cárcel. Un segundo en calle del Pino con herradores y un tercero en Santo Domingo. Todos los accesos estaban cubiertos visualmente. Los dos que llegaron a la casa para entrar tocaron 3 veces. Eran Agustín y su camarada majorero Domingo, quien llevaba viviendo en la laguna casi desde el momento en que Agustín fue exiliado en la península. La esclava del alcalde, que estaba comenzando las labores domésticas, se demoró unos minutos hasta llegar a la puerta. A los conspiradores les parecieron minutos interminables. ¿Quién llama? El señor alcalde no espera a nadie a esta hora. Abra, por favor. Tenemos un mensaje urgente del comandante general para don Juan. La puerta se entreabrió despacio. Los hombres ayudaron a terminar de abrirla y amordazaron a la sirvienta, una mujer de unos 40 años, mulata, hija a su vez de esclavos. La esclavitud en el servicio doméstico estaba bastante extendida en las mansiones de las clases pudientes. Los hombres subieron con rapidez las escaleras y no dieron tiempo al alcalde a cargar su pequeña pistola de avancarga de 2 cañones.
Los asaltantes llevaban unos pistolones Stellen de doble barra con los que encañonaron a Juan Permiso. No haga ninguna tontería. Solo queremos entregarle una carta manifiesto. Luego nos marcharemos sin hacer daño a nadie. Ambos hombres mantenían sus pistolones apuntando al alcalde. Deje su arma encima de la mesa y así podremos relajarnos todos. Juan Permiso obedeció y soltó su arma. Los dos insurgentes enfundaron sus pistolones. Le hacemos entrega de este manifiesto. Debe leerlo en el pleno. Queremos que las autoridades se den por enteradas. Al pueblo ya se lo estamos repartiendo nosotros. Así que si no hacen lo que le decimos, serán ustedes los únicos que no sepan de su contenido, lo cual tampoco resultaría del todo extraño. Ustedes, la monarquía, siempre han vivido de espaldas a los deseos e intereses del pueblo. Pero el momento de terminar con eso está por llegar muy pronto. En América los realistas son expulsados de todos los lugares. En el Caribe, el pueblo se organiza para extender la revolución. Y en Canarias, hoy damos la señal de salida para acabar de una vez por todas con las injusticias que la monarquía y sus seguidores cometen de manera recurrente contra el pueblo pobre y miserable. Ustedes son los únicos responsables de nuestras desdichas y pobreza. Culpables de que tanto compatriota tenga que dejar su tierra para buscar un futuro mejor en América. El alcalde escuchó atentamente. Prometió que se leería el manifiesto en el pleno que convocaría ese mismo día. Y brevemente dijo: entiendo las razones que esgrimen para cometer este crimen que hoy llevan a cabo, secuestrando al representante de la autoridad. Seguramente que el amor a su tierra los ha llevado a realizar esta equivocada acción. Sin embargo, no está la solución en desafiar a la corona. Estas islas son pequeñas y con escasa población. No podrán reunir la suficiente fuerza para expulsar a la corona de aquí. Esto no es América. La pobreza extrema de la población no favorece sus ambiciones. Al contrario, las debilita. Agustín interrumpió al alcalde. No queremos oír su sermón de traidor, de hombre sin espíritu ni amante de la libertad, de hombre dócil con el poder y los poderosos, pero inmisericorde con los pobres y hambrientos campesinos. Sus palabras en apariencia razonables no son sino la expresión de su cobardía, de su odio a la libertad de todos los hombres del pueblo. Usted los prefiere sumisos y callados, sin derechos. Los mira como animales, no como hombres libres ante las leyes y los ojos de Dios. Juan Permiso intervino nuevamente para reafirmar sus ideas, pero de una manera más clara. No sé si le gusta escuchar las verdades o solo se conforma con sus fantasías, pero debe saber, y conozco a este pueblo mucho más que usted, que aunque pueda encontrar simpatías entre algunos compatriotas, nadie le seguirá en su propuesta delirante. Este pueblo no es de los que se sublevan. Su papel, que aún no he leído, pero cuyo contenido presupongo y ya confirmaré tras leerlo, nos exhorta a la subversión y la perfidia. Pero sepa usted que en esta provincia los humores revolucionarios no hacen mella. Ni las revoluciones en España, ni mucho menos las ávidas en las Américas han tenido ni tendrán eco. Y si acaso convencerán a un puñado de seguidores ciegos de rabia pero alejados del sentir mayoritario de estos humildes y sumisos campesinos. Aquí no entrará doctrina subversiva que remueva el orden social. Estos habitantes pobres e incultos son fieles a España y su rey. En lo más profundo de estos pobres analfabetos late una gran razón, y es el convencimiento que embarca a sus almas acerca de la imposibilidad física y moral de poder levantarse contra la autoridad. Antes de llegar a eso, mucho antes, se van, emigran, buscan su futuro en tierras americanas con la esperanza de vivir con lo que siembran. No hay en sus pobres almas nada que los convenza para buscar la felicidad y la libertad en una acción que presuponen descabellada contra la autoridad real. Cabeza de Perro estaba esperando impaciente a sus camaradas.
había apostado su pequeña flota escondida en la desembocadura de la Hondura. El plan consistía en que hasta allí debían dirigirse los que estaban con Agustín Peraza, embarcar y, si todo iba bien, analizar los pasos siguientes, que todo apuntaba que consistirían en volver al Caribe y seguir preparando la insurrección con dedicación y planificación. Los hombres y mujeres de los 3 barcos fondeados mataban las horas bebiendo el vino incautado días atrás cerca de La Palma. En los piratas, aunque se comprometan en aventuras revolucionarias, no menguan las pulsiones desordenadas y anárquicas que alimentan sus almas y sus venas. En muchas ocasiones, una grave resaca había dejado sin rumbo las naves de estos lobos marinos. En esta ocasión, la placidez del mar, el buen vino y el sol que caía sobre las cubiertas de los barcos fueron caldeando el ambiente. Como bien es sabido desde antiguo, los piratas son grandes aficionados a la sodomía. No iba a ser menos la marinería que nutría esta expedición. Así que entre el vino y los placeres carnales, algunos pasaron las horas de espera. En el barco en donde iba el nutrido grupo de mujeres africanas, la cosa no fue distinta. Aunque para muchos africanos esas costumbres tan libertinas y disolutas de los piratas no podían ser comprendidas, las aceptaron como testigos oculares, excepto alguna de las mujeres que quiso participar en un intercambio carnal con 2 piratas que se habían juntado para follársela, porque uno solo no se atrevía aunque la predisposición de la hembra fuese óptima. Se sentían más acostumbrados y seguros si las vergas iban en pares. Esta africana, a la que habían apodado la Fig, fue la primera, pero no la última, que comenzó a gozar del amor libre que se vivía en esos barcos. Y aunque los marinos estaban acostumbrados a la sodomía, no quería decir eso que no fueran con mujeres, que para el caso también valían e incluso podían llegar a mejorar la experiencia. En esas ocupaciones estaba la marinería. No toda, pero sí mucha. Mientras Cabeza de Perro, que se mantenía sobrio y a la expectativa, no dejaba de mirar con su catalejo, unas veces hacia el barranco del Hierro y otras más allá, donde intuía que estaba su casa de niño, por las laderas de Higueste. Desde el Palo Mayor, un vigía también se mantenía alerta por si la cosa se ponía fea, y tenía que acabarse la fiesta que tan entretenida tenía la gente. La música, que siempre era un ingrediente en los momentos de festejo a bordo, no debía sonar. Amenizar la pequeña juerga podría traerles verdaderos problemas. Además, algunos movimientos de tropas se divisaban a lo lejos, en la zona del castillo de San Cristóbal. Parecía que estuvieran reuniendo a las milicias que se apresuraron a reconcentrar de manera rápida para defender la capital. Los defensores no estaban bien armados ni eran buenos tiradores, pero eso no lo sabían los piratas, que preferían mantenerse a la expectativa, sin atacar, en una espera tensa. Si se desataba un tiroteo, sería más difícil que los camaradas que se encontraban en tierra pudieran llegar a los barcos. El sol seguía pegando fuerte. Las ropas arrugadas y entreabiertas tras los magreos le daban un tono carnavalesco a la cubierta de los barcos. Cabeza de Perro mantenía la atención visual oteando a lo lejos. El loro guayabo, al que también le gustaba empinar el codo siempre posado en su hombro derecho, decía de vez en cuando: ¡No me toques los cojones! Cabeza de Perro siempre decía que su loro era autodidacta, que aprendía solo. La incertidumbre los ponía nerviosos. Los piratas acostumbran a manejar los tiempos de la acción. Esperar acontecimientos externos para ponerse en marcha no lo llevaban bien. En los 3 barcos no había problema de abastecimiento de comida ni de bebida, así que lo único que debían hacer era tener paciencia. Ellos pensaban que era mejor verse obligados a asaltar algún barco o una ciudad en tierra para reponer provisiones que estar de brazos cruzados. Esta tarea política los cogía de nuevos. En la política, administrar el tiempo es una parte muy importante de la jugada.
Si te retrasas o te precipitas, pierdes. Era el momento de aprender. Estaba el pirata rememorando recuerdos de su infancia y las ganas de ir por su caserío cada vez eran mayores. No sabía si esta vez podría acercarse hasta allí. ¿Viviría aún su madre? ¿Quién sabe? Aquí la gente moría pronto, mal alimentados y siempre con penas a las espaldas. Una mujer de 40 años podía ser una verdadera anciana. Aunque sabía que su madre lo vendió por un puñado de monedas, no le guardaba rencor. Siempre supo que lo hizo para mejorarle la vida. La miseria en el pueblo era demasiado dura para que una mujer sola criara una prole tan numerosa. Para quitarse esos pensamientos que le apenaban, se dirigió al Guanche. Esta es la tierra de la que procedes. ¿No quieres entrar y llevarte una paisana para Cuba? Cuando te retires de pirata y lleves una vida sedentaria y plácida, querrás estar acompañado por alguien. Dicen que las mujeres de aquí son trabajadoras, obedientes y fieles, aunque también muy religiosas. Y no sé si eso te sentaría bien. Esos fanatismos castigan el cuerpo con la castración mental y la vergüenza. El Guanche respondió: ya me lo contestaste, patrón. Me quedo con mis negras de allá. Les gusta eso del changó y el leguá. Y matan pollos y hacen danzas invocando a sus dioses, pero eso no les castra nada. Más bien, creo que es al revés. Las pone encendidas. Eso, patrón. Déjame con mis negras, no me estés liando. Los piratas rieron. Desde el palo mayor el vigía gritó: ¡Capitán! ¡Se acerca un carro bajando a toda velocidad! Son ellos. Acerquen una barca hasta la orilla. Por la velocidad a la que vienen, seguro que debemos darnos prisa, dijo Cabeza de Perro. Cuando el carro llegó hasta la orilla, ya había una barca con 8 remeros esperando. Se subieron a toda prisa. Agustín y los 4 camaradas que iban con él estaban a salvo. En la orilla dejaron al alcalde Juan Permiso. Lo habían traído con ellos en calidad de rehén. No podían permitirse salir sin un seguro de vida, porque el camino entre la laguna y la costa de Santa Cruz era de 10 kilómetros y podrían ser objeto de una emboscada y llevárselos detenidos. La esclava Amaría, que servía en casa del alcalde, fue invitada a dejar atrás su vida y comenzar una nueva, en el barco o en América. No quiso. Se veía mayor para comenzar una nueva vida, y estar al servicio doméstico del alcalde no era de las peores profesiones. Además, había sido tan buena sirvienta que había terminado enamorándose de su amo, quien por otra parte reclamaba sus servicios con respeto y cariño, lo que no obstaba para que también requiriese sus servicios sexuales de vez en cuando. El hombre estaba casado y tenía una familia numerosa. 3 de sus 11 hijos habían fallecido. A María era su fiel sirvienta. Él sabía que estaba condenado al infierno por tener esa doble vida. No le importaba. Se veía negociando con el propio diablo una alcaldía en el Averno. Seguro que también allí habría ciudades y se necesitaría orden, como en cualquier otro lugar. Los perseguidores que bajaban galopando llegaron a la costa cuando los barcos se alejaban. Juan Permiso hacía señas para indicarles dónde se encontraba. Los jinetes llegaron a su lado. Permanecieron callados viendo los barcos alejarse rumbo noroeste. «Debemos ir a ver al comandante», dijo el alcalde a los soldados. «Informarle de lo ocurrido. Y he de darle el manifiesto que me han dejado estos traidores. Es ridículo ocultarlo. Ellos mismos me han dicho que se ha repartido entre el pueblo». Se dirigieron al castillo de San Cristóbal con esa intención. Juan Permiso fue recibido por el comandante general Pedro Rodríguez, al que le entregó la carta que ya circulaba profusamente. El comandante comenzó a leerla. Empezaba así:
Amados compatriotas, a los alucinados, a los débiles y a los que desprendidos del justo deber patrio yacen en la inacción. Solamente me dirijo en esta ocasión. Los honrados y leales no necesitan mis insinuaciones en su carrera política. Detesto al despotismo y desprecio este fatal sistema, que sostenido por el abuso hace más estragos que la cortante espada de los conquistadores del mundo antiguo. A medida que el comandante iba leyendo, su rabia se encendía con mayor cólera. Bien hubiese mandado buques de guerra a perseguir a la flotilla pirata si hubiera dispuesto de ellos. Siguió leyendo los 8 pliegos de papel hasta el final. Terminaba de la siguiente forma: deseo no lleguéis a expatriados. Mi corazón, sensible a este cúmulo de males que os prepara un gobierno indolente, no puede prescindirse de inspiraros los resortes de su impía política. Compatriotas, purgad la patria de esta perniciosa semilla, y viviendo en la sociedad a que el cielo destina al hombre, os llamaremos los defensores de su patria. Amar y conocer. La carta fue firmada en Saint Thomas. Desde entonces, esa isla y las demás de las vírgenes danesas quedaron para siempre vinculadas al corazón de los canarios amantes de la libertad.